Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a clase de historia cuarto de la ESO. Estamos en historia de cuarto de la ESO y vamos a empezar en este vídeo a entender y a estudiar un poquito la Revolución Rusa. Vamos a ver, revolución, ¿qué significa revolución? Darle una vuelta a algo, de revolutio en latín, volver a algo, revolverlo. Es decir, un cambio radical en el sistema político, social, económico. Y para entender qué consecuencias y qué supuso ese cambio, tenemos que estudiar primero los antecedentes. ¿Qué es lo que había que cambiar? En cierto modo. Así que vamos a empezar en este vídeo a explicar un poco cómo era la Rusia zarista, es decir, la Rusia de los zares. Vamos a ver, en el siglo XIX, Rusia, la Rusia de los zares, permanece ajena al proceso de la industrialización que ya hemos visto que está pasando, que ha recorrido toda Europa, o por lo menos gran parte de Europa. Podríamos decir que estaba anclada todavía en el antiguo régimen y en ese inmovilismo tanto social y político que es característico de este régimen. Así que vamos a ver cómo estaba Rusia políticamente, económicamente y socialmente. Vamos a ver, políticamente. El poder era detentado por una monarquía absoluta y teocrática, es decir, teocrática, que el cabeza de la monarquía también es cabeza de la Iglesia, y estaba presidida por un rey, por el rey, que en Rusia se llaman los zares, zar con Z, que concentraba todo el poder y a la vez era el jefe de la Iglesia, en este caso ortodoxa. Y estamos hablando de la dinastía de los Romanov. ¿En qué se apoyaba este poder absoluto de los Romanov? Bueno, pues se apoyaban en la nobleza, en el clero, en el ejército y en toda la burocracia que llevaba aparejada el Estado. ¿Había un parlamento? Sí, existía un parlamento, que en ruso, se denomina Duma, la Duma. Pero era un parlamento sin poderes. ¿Por qué? Porque sus poderes dependían del zar, que era el que podía tanto convocarlo como disolverlo. Y podía vetar todas sus decisiones. Es decir, ¿era un parlamento? Bueno, sí, se parlamentaba, se hablaba, pues seguramente, pero no servía de nada. Económicamente. Económicamente estamos en un país todavía atrasado, con una base agraria, es decir, la base de la economía era la agricultura, con un predominio de los latifundios. ¿Qué son latifundios? Pues son grandes extensiones de tierra de un dueño único, en este caso que era la nobleza, la iglesia o incluso también la familia real, ¿no? Es decir, la nobleza y el clero eran los dueños de los latifundios. Y se trata de una agricultura tradicional, es decir, nada avanzada. Todavía es una agricultura en la que no se ha producido esta revolución agraria que ya hemos visto que fue necesaria para que después se diera la revolución industrial. Pues aquí no ha habido esa revolución agraria todavía. Se siguen usando técnicas rudimentarias y tradicionales. Y socialmente, bueno, ¿cómo era esa Rusia socialmente? Bueno, Rusia es un país inmenso y a mediados del siglo XIX había 120 millones de habitantes a mediados del siglo XIX, de los cuales 100 millones eran campesinos. De aquí la importancia de la agricultura. Hemos dicho que era la base de la economía, pues todos eran campesinos. Y aparte de una sociedad con múltiples etnias, lenguas, religiones, es un país inmenso. Un imperio totalmente muy ecléctico. Y una de las características principales es que hasta 1861, año en que se produce su abolición, existía la figura de los siervos. Los siervos son campesinos que están sujetos a la tierra por unos lazos jurídicos y que dependían, digamos, de sus amos. Aquí lo entrecomillo, pero es un poco el sistema feudal. El siervo va con la tierra. Si cambiamos de dueño, el siervo va como si fuera una propiedad
aquí también entrecomillo un poco, de la tierra y no pueden moverse, no tienen libertad de movimiento ni de trabajar en otro sitio, solamente donde ellos pertenezcan. Y en 1861 esta condición, que está totalmente anacrónica en el resto de Europa, se abolió. Pero la servidumbre se abolió, pero las condiciones de vida de los campesinos, pues no. Es decir, siguieron teniendo condiciones de vida muy, muy penosas. Y bueno, la burguesía, si hemos dicho que es un país que no está muy industrializado o 0, industrializado, pues la burguesía era minoritaria y por tanto también es minoritario el proletariado, esa nueva clase social que consistía en los obreros. Este proletario era muy reducido, pero estaba muy altamente influenciado por la ideología tanto marxista como anarquista. Y en los últimos años del siglo XIX empiezan a surgir varios grupos en oposición al zarismo. Todos estos grupos tenían algo en común, que era acabar con el zarismo, pero a su vez tenían muchísimas diferencias entre ellos. Y vamos a destacar 3. En primer lugar, el Partido Socialista Revolucionario, cuyo líder, Kerensky, hay que aprenderse el nombre que después, en 1917, lo vamos a volver a ver. ¿Cuáles son los principales apoyos de este partido? Era el campesinado. Y los objetivos eran crear una sociedad colectivista de base rural, es decir, querían colectivizar, hacer común toda la propiedad de la tierra y que toda la sociedad se repartiera entre ellos la tierra, fuera de todos y todos trabajaran en favor de la comunidad. Después tenemos el Partido Constitucional Demócrata, su líder, Milyukov. ¿Y cuál era el objetivo? A ver, el objetivo del Partido Constitucional Demócrata era crear una república liberal parlamentaria. ¿A la moda de qué? ¿Como cuáles? Como las de Europa. Es decir, no querían acabar realmente con el zarismo, querían hacer una república, bueno, querían acabar con el zarismo, evidentemente, porque era una monarquía, pero no querían un cambio radical, es decir, querían convertirse en una república parlamentaria, con su parlamento, sus leyes, una república burguesa, como las que había habido tras la Revolución Francesa en el resto de Europa. Y por último tenemos al Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, de ideología marxista, es decir, de Karl Marx y Hegel, que en 1903 se escinde, se produce una escisión, es decir, se divide en 2 grupos. Por un lado vamos a encontrar a los mencheviques y por otro lado a los bolcheviques. Los mencheviques era la facción minoritaria, eran menos que los bolcheviques. ¿Y cuál era el objetivo de esta facción? Bueno, eran partidarios de la revolución de los obreros, pero pensaban que era necesaria una transición. Es decir, antes haría falta un régimen democrático burgués, porque pensaban que como Rusia no estaba todavía industrializada, haría falta ese régimen democrático burgués que la industrializara. Y ya después ya sí podríamos pasar a una sociedad socialista proletaria, es decir, una sociedad donde el proletariado tuviera su protagonismo y fuera el que decidía y la base. Y por otro lado tenemos a los bolcheviques, cuyo líder es Lenin, nombre que evidentemente hay que aprenderse. Es una facción mucho más radical que los mencheviques, y el objetivo de esta facción era tomar el poder y derrocar el zarismo. Y por supuesto la burguesía liberal. Nada de transición, ir directamente a una dictadura del proletariado tal como defendía Karl Marx. Y ahora spoiler, estos, los bolcheviques, son los que van a ganar en la revolución de 1917. Lo siento, ya os he contado el final. Bueno, pues así estaba Rusia antes de la revolución de 1917. En los próximos vídeos veremos las crisis pre-revolucionarias y ya en el último nos meteremos directamente en lo que fue la revolución. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y cualquier duda ya sabéis, me contactáis y encantada de resolverla. Muchísimas gracias y en el próximo más y
mejor.